acueducto y alcantarillado de Pereira realizó un contrato civil para la construcción de la tubería y trampa de solución. Debido al fuerte invierno, el nivel del agua aumentó, causando en un tramo del terraplén daños en el cañón. Eran las 6 de la tarde, cuando el señor Jesús Dani Machado, quien se encontraba realizando las labores con la motobomba, tratando de sacar el agua que estaba represada, lo sorprendió un desprendimiento de tierra de 300 metros cúbicos que lo sepultó, causándole agnosia, obstruyendo las vías respiratorias, cobrando la vida del obrero. Buen día. De acuerdo al evento que se presentó el día 9 de octubre del año 2013, donde desafortunadamente falleció el empleado Jesús Dani Machado, deseamos dejar constancia de algunas evidencias que argumentan el recurso de casación que se presenta. Pues primero que todo, cuando el ingeniero contrató con la empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira la elaboración de la obra del manejo de aguas residuales del municipio, él manifestó que conocía las condiciones del terreno donde iba a desarrollar las actividades, que realizaría las adecuaciones del terreno para garantizar la estabilidad del mismo y la de sus empleados. Luego, en primera instancia, cuando el juez no aceptó que se reconociera la indemnización, argumentó que había sido un hecho de fuerza mayor. Estos argumentos demuestran lo contrario, demuestran que sí había un conocimiento del riesgo que se encontraba en la zona. Adicional a esto, el ingeniero al momento de firmar el contrato de la obra asumió la responsabilidad de garantizar la estabilidad de todos sus empleados, pero omitió varios procesos relacionados al decreto 1295 de 1994, por el cual se determina la organización y administración de riesgos profesionales, al igual también que en la ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social integral. Omitió también la elaboración del plan de emergencias, la instalación de las alarmas de emergencias al momento de realizar una evacuación segura. No había una divulgación del plan como tal, no se evidencia un registro fotográfico, no se evidencian formatos de las mismas actividades. También está el hecho de que él no reconoció la importancia de un profesional en seguridad y salud en el trabajo en el área, algo permanente. Él debía haber contratado un profesional que esté todo el tiempo realizando las actividades en el área. Para así garantizar el respaldo de la seguridad de todo lo que tenga que ver con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No se puede aludir caso fortuito porque exonera de responsabilidades porque él conocía el riesgo que se presentaba. El señor ubicó al trabajador en una zona vulnerable y no minimizó en ningún momento el caso, las condiciones que estaban generando el riesgo para el trabajador. No hizo vigilancia de las actividades. Además, el trabajador laboraba una hora adicional al momento del accidente. Tampoco tuvo el tiempo o la prudencia de parar la obra porque se presentaron lluvias. Entonces, él también cometió el error de no parar las actividades. Evidentemente, era una zona de peligro por las condiciones climáticas que se estaban presentando. Esto hace que el señor ingeniero tenga responsabilidad penal, civil, para indemnizar al trabajador, Jesús Dani Machado. Asimismo, el pago de la pensión de sobrevivientes o sustitución penal. Gracias. La empresa de acueducto de alcantarillado de Pereira manejó los procesos de contratación y los criterios de seguridad de acuerdo a lo establecido y pactado inicialmente, pero la adjudicación de estos trabajos se realizó mediante un proceso de verificación en el que el contratista tenía que cumplir con todos los criterios establecidos, además con la validación previa que se le realizó a todos los programas y normas que se iban a desarrollar durante todo el proceso o la obra. El ingeniero Javier Eduardo Rosero tenía obligaciones contractuales con la empresa, las cuales también fueron incumplidas.
Las peticiones que se realizaron durante el proceso de la demanda, nosotros como entidad y empresa solicitamos y pedimos que fueran desestimadas, ya que el trabajador tenía una relación laboral con el ingeniero Javier Eduardo Rosero. Lamentamos enormemente lo sucedido, pero como entidad no podemos responder a un proceso en el cual nosotros también fuimos víctimas. Luego de haber escuchado las declaraciones de ambas partes, en el caso que se presentó con anterioridad, puedo sacar como conclusión lo siguiente. Los criterios de seguridad dentro de las empresas colombianas no son suficientes. Esto es debido a que las metodologías implementadas o establecidas para el desarrollo de cada una de estas no son eficientes, es decir, son ineficientes. No tenemos la concepción de seguridad primero ni de salvaguardar la vida de los trabajadores. Es decir, la empresa contratista o organización debe ser consciente de la necesidad de contar con metodologías prácticas que permitan responder de manera eficiente y eficaz a situaciones súbitas de emergencias que puedan poner en peligro la estabilidad de la obra, es decir, causar daño a la integridad física de las personas, pérdida económica, daños en el ambiente, entre otras, que pueden afectar, como lo dije anteriormente, la estabilidad de la obra. Aquí es donde entra el plan de emergencia y contingencia, el cual es una herramienta de diagnóstica organizacional, operativa y administrativa que le permite a los funcionarios, a los obreros, a seguir unos parámetros de acciones simples antes, durante y después de una emergencia con el fin de mitigar las consecuencias de la misma. La legislación colombiana actualmente vigente fundamenta legalmente el plan de emergencia de las empresas de la siguiente forma. Existe la Declaración Universal de Derechos, la ONU, de diciembre de 1948, el artículo 3. El decreto 919 de mayo de 1989, el Código Sanitario, que es la Ley 9 de 1979, en el artículo 80, la Resolución 1016 de 1989, entre otras. Todas estas leyes, decretos, resoluciones cobijan el plan de emergencia y contingencia, donde determina y obliga a la empresa o a las organizaciones a estar adecuadamente preparadas para afrontar con posibilidades de éxito los eventuales siniestros que pueden presentarse en las empresas. El director de la obra asumía igualmente el papel de experto en seguridad y se construyó un campamento para el personal con las dotaciones y siempre hubo monitoreo del talud con campanero. Se construyeron terrazas con equipos mecánicos y se realizaron adecuaciones que garantizaran el desarrollo de la obra. El invierno fue un tema condicionante. Las aguas represadas no fueron las que originaron el derrumbe, fue un tema de fuerza mayor. En este caso, el trabajador que tenía la función de campanero notificó lo del derrumbe. Algunos trabajadores lograron salvarse por esa notificación, pero el obrero Jesús Machado no acató la orden y murió por esta acción con otros trabajadores. Esto quedó registrado en el informe de la ARL del suceso. Buenas tardes. La protección de la seguridad y salud en el trabajo toman un lugar preponderante porque además de estar vinculados a aspectos de desarrollo de la sociedad, se liga a los derechos de la vida. Vamos a hablar sobre la normatividad en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Primero tenemos la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos contemplados en el decreto 1443 de 2014, en donde habla de los riesgos y peligros a los que está asociado la actividad económica. Dentro de eso están los controles administrativos, los controles de ingeniería, los controles de los implementos de protección personal, entre otros. Adicional a esto, debe de haber un plan de mejoramiento y un plan de acción para ayudar a mitigar los riesgos. Tenemos los elementos de protección personal. Según la resolución 2400 de 1979, el empleador debe suministrar al colaborador de estos implementos para la protección del mismo. Vimos que en la obra los colaboradores tenían botas, cascos, protección auditiva,
pero no eran suficientes por la magnitud de la obra, eran irrelevantes a la hora del riesgo. El pago de los aportes a la seguridad social, a la administradora de riesgos laborales según el decreto ley 2090 de 2013, habla sobre el aporte que debe tener toda empresa para el pago de la aseguradora de riesgos laborales de todos los colaboradores, independientemente del riesgo e independientemente de la función que estén ejerciendo. La ARL cubre cualquier accidente y cualquier accidente dentro de su jornada laboral. Recordemos que es muy importante porque este nos va a hacer un seguimiento a la hora de tener un accidente. El Comité Operativo de Emergencias, la resolución 1922 de 2015, habla sobre tener un comité operativo que ayude en este tipo de eventualidades. En la obra se evidenció que algunas personas fueron a socorrer al señor Jesús Dani Machado e inclusive decía que algunos de los colaboradores tenían primeros auxilios y estaban muy bien dotados con los EPP. Pero adicional a esto, la empresa debe contar con un comité operativo de emergencias que ayude a auxiliar a esa persona en este tipo de eventualidades, sobre todo en este caso en donde un talud cobró la vida del señor Jesús Dani Machado. El riesgo psicosocial, según la resolución 2646 de 2008, tenemos aspectos intralaborales y extralaborales dentro del ámbito laboral. Acá se evidenció que había un nivel de estrés grande porque se contaban con más horas adicionales de trabajo, se trabajaba bajo presión, a altas horas de la noche y bajo la lluvia. Recordemos que el Ministerio de Trabajo es el único que otorga ese permiso para los trabajos de horas extras. Adicional tenemos que el ingeniero Javier Rosero llamaba al señor Jesús Dani Negrito. Acá es donde entra el acoso laboral, decreto 1010 de 2006, en donde se habla que se debe de respetar todo género, raza, política, estatus social, entre otros, de la persona. Se debe de respetar la vida, se debe de respetar a la persona. Y el ingeniero no mostró ningún interés, en este caso, por colocarle un apodo al señor Jesús Dani. El COPAS, el Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, según la resolución 2013 de 1986, habla de que el COPAS debe ayudar al empleador a mitigar los riesgos, a solucionar inconvenientes que se presenten dentro de la empresa. Es importante tener este comité porque ayuda a que el colaborador tenga una mejor seguridad dentro de la empresa, en su puesto de trabajo y como organización laboral. Tenemos la investigación de accidentes, resolución 1401 de 2006. Perdón, de 2007. Habla esta investigación de que en la obra se hizo un formato de relleno por una persona que no tenía la idoneidad. Dentro de la investigación de accidentes, en la plataforma de la ARL a la que esté vinculada la empresa, está el formato del FURAD, que dice cómo se produjo el accidente y qué fue lo que pasó en el momento. Ahí especifica todo. Adicional a esto, se debe llenar un formato de investigación interno que lo contempla el COPAS y el Comité Investigativo. Por último tenemos el especialista en seguridad en el trabajo, decreto 1072 de 2015. Toda empresa, según independiente de su actividad económica, debe tener un especialista en seguridad en el trabajo que ayude a planear, a dirigir, a organizar el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que ayude a mitigar los riesgos y los peligros a los que estamos expuestos. En la obra se hablaba de que el especialista solamente asistía una vez a la semana a la obra, de que hacía consultas telefónicas. Esta persona debe estar constantemente en el puesto de trabajo
para que nos ayude con todo este tipo de eventos y que ayude a mitigar el riesgo. En mi opinión personal, los empleadores toman el sistema como un gasto más, como un gasto adicional, pero también debemos de mirar las estadísticas de accidentalidad y enfermedades laborales que se presentaron en el país en el 2008, que fueron muy altas. Con este sistema se ayuda a que todo esto se reduzca, de que se baje la accidentalidad, de que se reduzcan las enfermedades laborales. En mi opinión, como trabajadora del sistema de seguridad en el trabajo, pienso que este sistema es muy importante y deben de aplicarlo todas las empresas. Con el propósito de tener una mejor claridad referente a la decisión tomada en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al revocar las sentencias dictadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en junio del 2008 y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en agosto del 2008, donde se generó un precedente judicial frente a la decisión adoptada por el fallecimiento del señor Jesús Daniel Machado Mena. Podemos ver que en el fallo en primera instancia, frente a los hechos ocurridos, el juzgador los observa parcialmente, al aducir que en este caso se presentó una fuerza mayor que describe por igual como un caso fortuito. Sin embargo, vemos que esa conclusión es precipitada, en principio porque confunde la figura caso fortuito con la de fuerza mayor y desconoce que el fundamento de ambas es la imprevisibilidad, en todo caso la inevitabilidad del suceso, que hacen que al margen de las medidas que son obligatorias y que se deben cumplir, el hecho dañoso se produzca y que vistas las demás prudencias, ninguno de estos elementos esté presente para calificar el derrumbe. Igualmente lo vemos en decisiones de la segunda instancia, donde se amplía el concepto al considerar que no hubo negligencia por parte del contratista y estimar que el derrumbe solo se tratase de un hecho de la naturaleza que tenía el carácter de fuerza mayor, implicando con ello negar los protocolos de seguridad y de salud que deben de existir en las construcciones de obras, develándose de igual manera un presunto error, puesto que aceptar que en el trabajo de la construcción de obras, como la que aquí se estudió, un deslizamiento tenga ese carácter implicaría negar que para ello se han desarrollado toda una serie de protocolos que garantizan la seguridad de los empleados ante una actividad que ha sido protegida desde que se conformó la disciplina del trabajo. Finalmente, la Corte Suprema en su sentencia de casación nos explica de manera detallada y clara el concepto de fuerza mayor y el caso fortuito. En efecto, no es admisible entender que si es una zona de derrumbes nada pudiera hacerse, pues ello sería admitir que en sitios de trabajo peligrosos nadie debe responder, cuando lo que se exige allí son mayores medidas para prevenir los accidentes. En conclusión, la sentencia SL 7459 de 2017, más que considerarla como un precedente judicial para que los juzgadores tengan en cuenta en sus decisiones, es observarlo como un llamado de atención contundente y de inmediatez para los empresarios, ya que muchos de estos tienen la idea errónea y no invierten en equipos de protección individual, contratación de personal idóneo especializado, en seguridad laboral y medidas de seguridad, lo que en razón puede contraer innumerables perjuicios, dado que al presentarse un accidente laboral y más de estas proporciones como las vistas en estos hechos, llevan a cargos de abogado, pérdidas de tiempo, pérdida de materiales, costos de proceso y en especial víctimas que tanto afecta a un núcleo familiar. Sabemos todos de varios casos en que las empresas tuvieron que cerrar sus puertas o declararse en bancarrota debido a las indemnizaciones que tuvieron que dar a las víctimas y familiares producto de accidentes laborales. Creo con certeza que sería mucho mejor y más simple invertir en prevención y en regularización de la seguridad,
en cada una de las empresas para evitar complicaciones legales. Además, las empresas se encuentran obligadas por la ley y a través del decreto 1072 de 2015, en concordancia con convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia, que sustentan, regulan y protocolizan el Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deben aplicar todos los componentes según el caso de las mismas.